Capernaum, la ciudad de Jesús. Capernaum, el centro de operaciones de Jesús. Y qué hermoso es cuando Jesús hace de un lugar, de un espacio, de una casa, de una vida, su centro de operaciones. Allí acontecen cosas hermosas y maravillosas. Allí en Capernaum Jesús enseñó muchas cosas. Hizo muchos milagros. El relato de Marcos dice que allí en Capernaum Jesús enseñaba con autoridad. Allí también Jesús atendió a aquel hombre con un espíritu inmundo. Allí en Capernaum Jesús atendió al centurión, la intervención que hizo con el siervo del centurión. Y cada vez que Jesús llegaba a Capernaum, algo sucedía. Jesús llega a este poblado de Galilea, el cual se llegaba al mismo a través de muchos caminos para encontrarse con la gente. Uno viene al culto porque venimos aquí al encuentro con Jesús, a ese Jesús que también quiere encontrarse contigo y conmigo. Y cada vez que Jesús llega a la vida, cada vez que Jesús llega a un lugar, algo sucede. Algo acontece, algo pasa. Es por eso que un domingo en la mañana uno no puede venir en automático a la iglesia. Uno tiene que venir con una expectativa de que algo va a pasar. Algo acontecerá en el culto. Alguien será transformado. Con alguien Jesús estará trabajando en este momento. Y en cuanto se supo la noticia, la reacción de la gente fue inmediata. La gente llegó al lugar. Fueron al encuentro con Jesús. Y en Palestina, las puertas de las casas eran abiertas temprano en la mañana. Si la puerta estaba cerrada, esto significaba que no se aceptaban las visitas. Yo recuerdo la casa de abuela Colita, que hace un tiempo, hace semanas o meses recientes falleció. Las puertas de la casa de abuela siempre estaban abiertas. Y todo el que llegaba a casa de abuela recibía una palabra de aliento, porque abuela se encargaba de presentarle al Señor. Si las puertas estaban abiertas, significaba que la visita que llegara por allí iba a ser atendida. Y vino a mi mente ese texto de Apocalipsis 3, el verso 20, cuando el relato dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese lo importante de tener la puerta abierta para Jesús. Y es que Jesús disfrutaba entrar en las casas. Cuando usted mira los evangelios, las historias, los eventos de Jesús, Jesús disfrutaba entrar a las casas. Le encantaba entrar a las casas. No para el chisme, entraba a las casas para hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que Jesús tenía que hacer? Atender a la gente, atender sus necesidades. Y allí estaban los vecinos, los curiosos, los que iban a ver cómo se comportaba Jesús para cuestionar lo que enseñaba y hacía. Y allí estaban, claro está, los que llegaban con verdaderas necesidades para tener un encuentro con el Jesús de la vida. Y ciertamente una persona puede buscar a Jesús por curiosidad. Hoy muchos templos en nuestro país están llenos de gente que llegó para curiosear, para ver, para echar un ojo y ver qué es lo que pasa dentro de ese templo, dentro de esa iglesia. Lo cierto es
que aunque una persona llegue a un templo o se acerque a Jesús para curiosear y para ver qué es lo que pasa, Jesús hará lo necesario para encontrarse con él o con ella. Así que allí habían diferentes razones para estar en ese lugar, en esa casa. Hace un tiempo, uno de los periódicos del país presentaba una noticia y la misma señalaba que en Puerto Rico el 97% de la gente es cristiana. Eso decía. Eso significa 3.360.000 personas cristianas. Pero a mí me parece que en esa investigación incluyeron a los curiosos y a las curiosas. Los que han escuchado, los que se han asomado, los que han visto así por encimita. Y lo que estoy diciendo es que buscar a Jesús y encontrarse con Él tiene como resultado una transformación profunda al interior de la vida. Y es posible que no todos los que estaban en ese estadístico, cuando se les consultó, se les preguntó, habían tenido una experiencia de transformación profunda con Jesús, sino que solamente habían curioseado. Y en ese sentido, el escenario en el cual se encuentra Jesús, esa casa, ese espacio, allí estaban los curiosos y estaban los que realmente deseaban conocer más a Jesús. Así que es necesario saber dónde está Jesús, pero es importante entender para qué buscamos a Jesús. Y esa es una pregunta que uno se la tiene que hacer todos los días de la vida. Tanto el que llega hoy a la iglesia como el que lleva toda la vida, tiene que preguntarse cada día, ¿para qué yo estoy buscando a Jesús? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual deseamos encontrarnos con Él? Y vamos con la convicción de que cuando nos encontramos con Él, Jesús transforma nuestras vidas para vivir según los valores de su reino. Es el ejemplo de aquella mujer con el flujo de sangre. ¿Recuerdan? Allí estaba la multitud, el gentío, el revolú, como decimos nosotros. Pero en su corazón aquella mujer iba con una convicción profunda de que al encontrarse con Jesús, su realidad sería transformada. Y es la capacidad que tiene Jesús para reconocer que aquellos que buscan ser transformados por medio de Él, Jesús los puede ver en medio de las multitudes. Y ciertamente aquí estamos como un colectivo en la mañana de hoy, pero Jesús ve la necesidad de cada uno. Y esa es una experiencia única. ¿Por qué? Porque lo más importante para Jesús, ¿qué era? Que aquella casa estuviese bonita, que aquella casa estuviese bien ambientada, que aquella casa estuviese bien decorada, que en aquella casa iba a recibir lo necesario para atender sus necesidades. No. A Jesús lo que le interesaba era llegar a aquel lugar para atender la gente. Y eso es un mensaje que la iglesia no puede olvidar. El primer proyecto de la iglesia es la gente. Los seres humanos, los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres, las familias. Y la multitud se acercaba a Jesús. Recordamos ese momento en el texto cuando dice, ¿y qué hacía Jesús con la gente? Tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que andaban sin pastor. Y la fe en Jesús es una fe que ve posibilidades. Eso es importante tenerlo presente, hermanos. La fe en Jesús es una fe que ve posibilidades. Estos hombres fueron movidos por la fe en Jesús, por la voluntad que ellos tenían y por la solidaridad. Y esa es una combinación que nosotros como iglesia tenemos que tener siempre. Fe, voluntad y solidaridad. Entendieron a aquel hombre, se pusieron en su lugar, se pusieron en su espacio. Pero lo más importante es que aquellos hombres, aquellos seres humanos, al ver a aquel paralítico, entendieron que el lugar
adecuado para que sus necesidades fueran atendidas era la misma presencia de Jesús. Y en medio de todos los recursos en el siglo XXI que tú y yo tenemos hoy, no podemos olvidar que cuando estamos en necesidad o conocemos a alguien que está en necesidad, el primer lugar al que lo llevamos es a la presencia de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Cerca de Jesús siempre nos sentimos bien atendidos. Esa ha sido mi experiencia, que cada vez que voy a Jesús me siento bien atendido. Que en Jesús siempre hay nuevas posibilidades. Que en Jesús siempre hay nuevas esperanzas, nuevas oportunidades. Pero tiene que haber una fe que busque posibilidades. Es fe que vence obstáculos. Es fe que nos ayuda a vivir nuestra realidad como hijos de Dios, como padres, como hijos, como abuelos, como familia. Y allí está el escenario. Una casa de Palestina. Y esas casas tenían techos planos que servían como terrazas. Es importante entender eso, hermano. No podemos ubicarnos, ¿verdad?, en una casa como la que construimos hoy. Aquellas casas tenían techos planos que eran como terrazas y se llegaba al mismo a través de una escalera. El techo tenía unas vigas, los espacios entre esas vigas eran cubiertos con cañizo y tierra. Allí crecía algo de hierba. Así que no era tan difícil hacer un hueco, pero sí era algo arriesgado. Y la fe que ve posibilidades es fe que toma riesgos. Toma riesgos. Y en una ocasión yo tuve la oportunidad en el seminario de hacer un sermón narrativo sobre este relato. Y yo me imaginé ese momento en el cual este hombre paralítico le está diciendo a estos hombres, en mi imaginación: miren, ustedes están haciendo todo esto y si esto no sale bien, quien va a pagar los platos rotos soy yo. ¿Ah? Y en muchas ocasiones uno entra en estas dinámicas entre la gente de querer ayudar a otros. Y me parece que aquí aplica lo que nosotros decimos por ahí: mire, déjese ayudar. Uno tiene que dejarse ayudar. Y más cuando la gente que está a nuestro alrededor es gente con fe que ve posibilidades. Pero uno tiene que dejarse ayudar. Así que en ese sentido, usted debe imaginarse los diálogos entre este paralítico y estos hombres. Y allá los hombres dicen: mira, no, tranquilo, quédate quieto, nosotros bregamos con esto. Y esas son las dinámicas que también se dan en la vida de la iglesia y de la familia. Así que cuando llevamos a alguien ante la presencia del Señor, también tiene que haber en nosotros la convicción de que ese Jesús que ha hecho algo por nosotros, también hará algo por ese o por esa. No importando la condición que esté, no importando cómo se encuentre, no importando cuán compleja pueda ser su realidad. Si Jesús ha hecho tanto por nosotros, hará lo mismo por otros y por otras. Ese es el esfuerzo que hacemos los seres humanos, que amamos a Dios y que amamos a otros. Si nuestra fe en Jesús nos ha permitido ver posibilidades en nosotros, es importante que también nosotros veamos que Jesús tiene posibilidades para otros y para otras. En Jesús hay muchas y buenas posibilidades para ti, para tu familia, para nuestra comunidad, para nuestro país. Pero todo eso en Jesús. Y Jesús ve la fe de ellos en acción. Eso es lo que la gente necesita ver. Los que están afuera, los que no están aquí. Que nuestra fe en Jesús nos permite accionar con prudencia, con pertinencia, con seguridad, con confianza en lo que Jesús hará en otros a través de nosotros. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Y es que Jesús siempre se ha ocupado de atender las cosas de adentro hacia afuera. Jesús nunca va a enderezar y arreglar imágenes y cosas artificiales. Jesús siempre va de adentro hacia afuera.
Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer como iglesia. Que la gente debe ser atendida desde adentro, desde el dolor, desde el quebranto, desde la inseguridad, desde la incertidumbre, desde el temor. Porque uno sabe que lo que hay en la calle es que la gente busca resolver sus asuntos con cosas superficiales, con cosas temporeras, con remedios livianos. Pero la iglesia no debe ser así, en la iglesia no es así. La iglesia atiende los asuntos de la gente desde adentro, desde la profundidad del ser. Porque Jesús sabe y está consciente que lo primero que paraliza al ser humano es su pecado, su fragilidad, sus limitaciones. El pecado que paraliza el alma, que paraliza el espíritu, la conciencia, la mente. Y ciertamente el pecado que paraliza no solo a un individuo, sino también a todo un pueblo, a todo un país. Y yo quiero compartir con ustedes la historia de una jovencita que tocaba piano en el cine mudo. Pero cuando apagaban las luces de aquel lugar, aquella jovencita que estaba tocando muy bien, le comenzaba a dar ese olor a cigarrillo en aquel espacio, en aquel lugar. Esa joven se paralizaba y no podía tocar. La llevaron a un espacio, un lugar donde habían profesionales de la salud mental. Y allí descubrieron que esa jovencita en su niñez había tenido una crisis con su mamá, que fumaba. Y su olor y el maltrato y la violencia, cada vez que le venía ese olor al sistema, a la mente, al cuerpo, se paralizaba. Y el pecado de aquella madre sobre su hija de violencia le había llevado a esta crisis. Y así sucede con los seres humanos. El pecado nos paraliza, nos detiene. Pero qué bueno es que Jesús está para atender nuestro pecado y nuestra limitación. Jesús quería que aquel hombre caminara, pero que caminara primero hacia la eternidad. Y Jesús quiere que tú y yo caminemos, pero que caminemos primero hacia la eternidad. Para eso tenemos que comenzar a ver posibilidades en el Jesús que da la vida, que acompaña al ser humano. Es al interior de la vida que Jesús atiende las parálisis del ser humano, de un país, de una familia. Y ciertamente el relato se pone tenso porque en esos versos del 6 en adelante, el escenario se pone más complicado. Allí estaban los maestros de la ley para aplicar aquella fórmula de que enfermedad era igual a ¿qué? A pecado. Que esa fórmula todavía la aplican hoy, ¿sabes? No vivamos de espaldas a eso, porque todavía hoy yo las escucho. Y para cuestionar la autoridad de Jesús, esa gente estaba allí. Estos eran los que no veían posibilidades y esperanza en Jesús. Los que hacían más difícil la tarea de sentirse perdonado y sanado. Qué triste cuando una iglesia hace más difícil la tarea para que un ser humano se sienta perdonado y sanado. Qué triste. Es lamentable cuando un cristiano o una cristiana hace que otro o otra se le haga más difícil sentirse perdonado, sanado y sanada. Allí estaban los que veían en Jesús una amenaza a su sistema religioso. Y mire, ¿y a usted no le molesta cada vez que en la radio, con la frase esa, no, porque es que los religiosos, y usted sabe que en este país, tal vez uno que otro analista está haciendo las diferencias, pero en ese bolso de los religiosos nos incluyen a todos, como si la fórmula que usáramos fuera la misma. Y esa no es la realidad. Esa no es la realidad de nuestra iglesia. Pero qué bueno es que Jesús conoce los pensamientos y les dice, aquí está el Hijo del Hombre, Dios mismo. Y su obra redentora atiende la profundidad del ser, del alma, del corazón humano. Y allí Jesús les afirma que hay una enfermedad que es peor que la limitación física.
es la enfermedad del corazón, del alma y de la mente, que es la enfermedad que viven muchos en nuestro país hoy. Y allí Jesús, con toda la autoridad que Dios le había dado, hace una demostración. Y esa demostración que Jesús hace, ese acto, ese momento, no lo hace para darse a conocer como un milagrero. Y es triste porque en muchas ocasiones cuando uno anda por ahí por canales cristianos, de los milagros se hace como un espectáculo. Y eso es desagradable. Si el primero que se encargó de hacer milagros y decirle a la gente, mira, quédate calladito, ya lo que se tenía que hacer se hizo, usted mire, camine por ahí y ya está. Pero es triste cuando hoy en muchas ocasiones uno ve que de los milagros y de los eventos que Jesús quiere hacer en la vida del ser humano se hace como una cosa casi negocio. Y eso es triste, hermanos y hermanas, para la vida de una iglesia, de un país, de un pueblo. Jesús hace el milagro para que allí quedara evidenciado que allí estaba Dios mismo. Eso era todo. Que cada vez que Jesús se hace presente en una casa y en la vida de un ser humano, es para que quede evidenciado que allí Dios estuvo presente. Con esto culmino. El texto nos enseña que vamos al encuentro con Jesús con una fe que ve y busca posibilidades. En ese Jesús que tiene la autoridad para sanar al ser humano desde adentro. Y que cuando la gente empieza a ver lo que Jesús ha hecho al interior de un ser humano, las conclusiones van a ser, si eso lo hizo adentro en el corazón y en la mente y en la vida, lo de afuera va a ser fácil. Lo de afuera va a ser fácil. Nos ayude el Señor a responder a su palabra y que siempre podamos ser siervos y siervas útiles en las manos del Señor y que esa fe nos permita ver posibilidades en nosotros y en otros. Dios nos continúe bendiciendo.